Hola, buen día. Estamos en un martes cualquiera de febrero del 2022, en este caso en el capítulo número 5 de este ciclo que yo he denominado EMPA, Orígenes y sus protagonistas, en este caso con el querido Javier Cohen, que ha sido parte de la prehistoria de la EMPA, no solamente como profesor de guitarra jazz, sino también en su función importante durante 12 años como jefe de área de tango. Hola, buen día, Javier. Buen día, Máximo, querido. Muchas gracias por la invitación a esta charla y bueno, acá estamos. Vamos a ir al principio, Javier, de todo esto. Entonces la consigna sería, ¿cuál fue la primera oída que vos tuviste de la escuela? ¿Cómo te llega a vos la información de que se está formando o que hay ahí incipiente una escuela de música popular en Avellaneda? Linda pregunta porque mira, en realidad pasó que yo creo que tanto vos como yo tenemos la edad ideal para haber sido estudiantes de la época, ¿viste? Yo no tuve, entre comillas, la suerte de estudiar en la EMPA porque en los años en los que yo estudiaba con Armando Alonso, que fueron un poco más de 5 años, de corrido con un gran recuerdo que tengo de esa formación profesional, llamémoslo así, porque Armando en esos años era uno de los que se había desprendido del árbol, vamos a llamar así, de Walter Malosetti, pero había desarrollado una gran iniciativa docente, tenía muchos alumnos y tenía una dedicación full time para las clases con un gran amor por eso y yo me sentí muy halagado y no halagado, muy contenido y yo ya venía tocando y tomando incluso clases de guitarra clásica en algunos años de secundaria, pero ya sabía que estaba orientado hacia otro lado y con Armando se me, se me abrieron todas las puertas que yo esperaba abrir y durante esos años, los últimos dos, te diría, eh, Armando es convocado por Manolo Juárez a ser el primer profe de guitarra jazz en la escuela, y en el mismo 86, que es donde empiezan las clases, Sí, en el contraturno de la escuela de la frente a la escuela. plaza, Sí. ante Italia, ese año las clases ya arranca Armando con Néstor Crespo, que era también uno de sus alumnos Avanzados. más años, sí. Y yo ya empiezo a ver que eso es una idea concreta y por supuesto me entusiasmaba mucho, me alegraba mucho, pero bueno, yo seguí estudiando y tocando y formándome de la forma que nos formamos. Recuerdo que creería que fue en esos años que nosotros nos cruzamos en alguna jam session en el Oliverio Mate Bar Sí. y todo ese tipo de actividades que era una especie de jardín silvestre de la formación musical que después la escuela fue como la Aglutinó, huerta organizada de eso. claro. Y entonces en el 87, o sea, el año siguiente, ya en Italia, Armando me empieza a llamar para algunas clases, un poco informalmente, para cubrir una gran demanda de alumnos que había. Eh, y en el 88 ya empiezo como formalmente desde marzo a dar las clases de los primeros años de la escuela. Así que ese es el recuerdo como más vívido de entusiasmo que me daba eso. Recuerdo que en ese primer momento no había todavía concursos formales, Claro. pero sí había una especie de entrevista eh, donde tuvimos que tocar, incluso creo que en algún momento con Ariel Goldenberg, no me acuerdo de eso exactamente, pero yo tuve que hacer como una especie De de, de, audición. de audición con Manolo y con otros Ah, eh, profes que no se ponían en jurado, pero intercambiábamos preguntas y había, bueno,
alguna situación musical bien completa, algo parecido a lo que pasaba para dar, me acuerdo que di ese examen para entrar al sindicato de músicos, ¿viste? Sí, me En acuerdo. la calle Paraguay. En la calle Paraguay, Claro, que para tener enfrente de el la carnet, plaza. Claro. sí, hubo que tocar, como, ¿viste? Después el examen creo que se modificó con los años, pero había que dar una muestra de destreza musical concreta, ¿viste? Y después pasaron unos años eh, y me acuerdo que tuve que, en esos primeros años yo fui profe de la práctica grupal del jazz, eso no sé Ah, si vos te acordás. sí. Porque no me acuerdo qué profe había dejado las horas, creo que era Dante Dante Diorio. Dio, me parece que entonces que dejó unas horas y entonces me propuso Armando dar esas clases, y ahí sí tuve que presentar un proyecto escrito. Mm, Todavía no existía el formato de concurso por antecedentes y oposición, no. pero sí yo me senté, no recuerdo exactamente el año, ahora, 39 quizás, este, 90, antes de viajar después pero me acuerdo que el director creo que era Alejandro de Vincenzi en ese momento. Entonces hice todo un proyecto para las 32 clases del año, Ujú. puntualizando muy minuciosamente lo que se suponía que iba a pasar en las clases para mejorar la formación musical de los estudiantes que pasaran por esa práctica. Y no me acuerdo cuánto tiempo lo hice. Y después eso lo dejé cuando viajé, porque bueno, en esos años también yo tomo esas clases ya como profe de la EMPA con Rodolfo Medero, que es lo que Ajá. te contaba hace un poquito. Tomó un año de clases de composición, ese era el formato, yo lo conozco a Rodolfo, que él no estaba desde el principio, él se sumó Mm, a las clases con posterioridad, sí estaba Aníbal, sí estaba, creo que si mal no recuerdo, Cayetano Primi, Trípodi, Trípodi, trípodi. sí, Claro. grandes maestros, Sí. y yo tocando jazz y enseñando la guitarra jazz, ya tenía desde mi propia eh, pulsión, digamos, como músico argentino, yo me debatía entre el tango y el jazz desde el primer momento. Te diría más, como decíamos hace un rato, mi generación, con la edad que yo tengo, nací en el 66, yo estaba más cerca de Spinetta, muy cerca de Spinetta como faro expresivo, digamos, Claro, claro. más que cualquier Generacional. músico de jazz. Claro. Pero tampoco tuve una especie de... No tuve, por ejemplo, en mi adolescencia, que toqué mucho, primaria, para nada, para eh, sobrevivir no solo a mi expresión musical, sino a mis eh, eh, situaciones hormonales, por decirlo así. Este, eh, no tuve una banda, no me interesaba tener una banda de rock, ni Ah, tampoco tocar mucho la guitarra eléctrica, por decirte, al estilo SG o Les Paul, ¿viste? Mm, Ya tenía un envión más cercano a lo acústico y a la guitarra de nylon. Ese era mi amor, digamos, y deseo. Este, pero en Spinetta o en Sui Generis se encontraba mucho caldo que me representaba. No claro, todo, porque, claro. porque veía no sé, en post-crucifixión o en Ana no Duerme, veía ahí como una especie de paréntesis en mi propia, este, mi propio gusto, por decirlo. No me atrapaba tanto la parte estrictamente del sonido del rock, ni tanto de los Beatles, ni tanto de Led Zeppelin, ni tanto... Sí, me producía admiración ciertas músicas de Led Zeppelin o de Deep Purple en el concepto musical o de Papo mismo. Había así una destreza cuando veía pensamientos musicales interesantes desde el punto de vista rítmico, armónico. Queen, por ejemplo, con sus arreglos y qué sé Sí. yo, decía, uy, acá estos músicos, o Pink Floyd, ¿viste? Pero no me llamaba a tocar rock, no me llamaba.
Y en cambio el tango tenía un llamado ahí, un poco quizás por los viejos, especialmente mi papá, que tenía como mucha devoción por D'Arienzo y Echagüe, y que mis viejos eran muy buenos bailarines de tango, digamos, en el plano social, no como bailarines de salón, sino yo mismo creo que fui concebido en una especie de situación hormonal gracias a la danza del tango, como ha pasado con todas varias Muchos de generaciones. nosotros, me parece. Ahí estaba el swing, digamos, ¿no? Pero sí, por supuesto, Piazzolla me despertó tremendo interés, pero como decíamos hace un rato, creo, yo lo asocio a Piazzolla no tanto al tango, sino a la actitud rock, que sí eso me llamaba. Sí. La actitud, digamos, de qué querés que pase con tu música cuando la escuche la gente, ¿viste? En eso lo agrupo a Stravinsky con Piazzolla, o a Spinetta, o a Ennio Morricone, por decir una... Claro, uff. Sí, sí. Bach, que son como músicos que no son de laboratorio puertas adentro. Realmente conciben la música para que a la gente les cambie la vida, en el sentido que cada uno quiera que le cambie, como creo que pasó con Troilo, Claro. o con Mercedes Sosa, porque que cantan o tocan para que algo pase, ¿viste? Y entonces, ahora que estoy haciendo memoria, mi hermano del medio fue bastante fuerte en mi despertar musical. Él tocaba la guitarra, también tenía un grupo así amateur del tipo de música big, por decir, en su momento. Yo de pibito veía ese movimiento, o recuerdo con mucho cariño alguna samba que cantábamos a dos voces con mi hermano, y yo decía, uy, a dos voces. Claro, una locura. Uy, Dios, me parecía como un juego, pero divino. Y ya en la adolescencia y antes de conocerlo a Mederos, para tomar clases en la EMPA, como te dije, recuerdo el disco puntual de Mercedes Sosa donde él la acompaña en Los Mareados. Tremendo. Eso me produjo un impacto tremendo, porque si bien yo conocía la pieza, esa unión, esa convocatoria artística de músicos de diferentes claustros, conectados en una misma expresión, hizo que yo viera en ese tango en particular una canción que yo quería integrar a mi propia identidad, como lo hice con Barro tal vez, o con Canción para mi muerte, o con Raúl y a las piedras. Había algo que unificaba esa expresión, y bueno, la certeza de verlo a Rodolfo grabar con Spinetta, ese tipo de actitud me conmovía mucho. Y entonces, después en la EMPA, como te decía, después de estudiar, por distintas razones, tuve la mala suerte de que él me convocara a tocar en el trío con el maestro de la Vega, y ahí terminaron las clases al año. Pero fue una experiencia alucinante para mí, que recuerdo con mucho cariño. Y seguía la fusión, porque yo también había conocido en la EMPA a Hernán Merlo, y entonces él me dice, ¿por qué no te venís a tocar? Que estamos con Pepi en un boliche. Y entonces, claro, los miércoles durante casi un año completo, yo los miércoles a la noche tocaba con Pepi y con Hernán, que me parecía un planazo tremendo, y los jueves a la mañana ensayaba con Mederos para el espectáculo Tangos a la Parrilla. En otro mundo. Claro, pero eso creo que me define a mí como músico argentino, con un pasacassette y un tocadisco, y con interés en el pensamiento musical de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces,
por supuesto con Armando descubro, digamos, no la guitarra del jazz, sino el valor artístico de tipos como Jim Hall, que después me entró una, una fiebre de tratar de conversar con él para ver de dónde, cuáles pueden ser los ejercicios que el tipo hacía para tocar de esa manera. Claro. Y yo interrumpí, digamos, los conciertos que duraron 2 años casi con Rodolfo, que era un planazo total, pero yo había planificado un viaje para estudiar con Jim Hall y lo hice en el momento que pude. Sería una circunstancia personal, me había separado de quien ahora es mi actual esposa, pero habíamos estado de novios muy pibes y bueno, yo en esa separación veo una ventana donde puedo enfocarme en eso y viajé a Nueva York por un año con Jim Hall y me pedí un año de licencia en la EMPA. En la escuela. Eso fue como también un paréntesis y ya vuelvo y me establezco, por decirlo así, me reencuentro con mi compañera y ya estábamos y nace Julián y qué sé yo, y entonces todo se encaminó a que yo enfoqué mi estructura de trabajo muy en la EMPA y en el fines del 99 se da la circunstancia para concursar ahí ya sí formalmente para la jefatura del área de tango y fueron 12 años de hacer ese trabajo en convivencia con las clases de guitarra que seguía dando. Te quisiera tirar un poco para atrás porque hace un rato en todo lo que comentaste recién, tiraste un par de números que me dejaron pensando. A ver. Si vos naciste en el 66 y entraste a la escuela en el 88, eras un pibe. Muy pibe, sí, sí. Por eso digo Muy que pibe. tenía la edad para estudiar en la escuela. Yo. Claro. ¿Y cómo fue la sensación de vos con 22, 23 años, ponele, sentarte a trabajar, mejor dicho, perdón, de igual a igual, con tipos que podrían haber sido tu padre? Te entiendo, sí, sí. Lo recuerdo muy, muy, muy vívidamente. Primero que creo que me había dejado un poco la barba Para no para parecer tratar tan nene. sí, un poco me parece que tenía ese prejuicio yo mismo, de sentirme un pibe. Claro, Eh, claro. pero bueno, al mismo tiempo el entusiasmo que me provocaba, preparaba las clases como loco, ¿viste? En el sentido del material, de los ejercicios. Eh, tengo muy, muy vívida la sensación de, de tener, qué sé yo, no sé, al principio, un sueldo de 4 horas, y decía, esto es lo máximo, esto es tener este sueldo para poder trabajar dando las clases. Yo vivía en un altillo, me acuerdo, pero era el tipo más feliz del mundo, Claro. no podía esperar al día de ir a las clases o a tocar después a la noche en algún otro boliche. Y me acuerdo con un tío que también, viste, yo un poco rompí ese esquema, mis viejos comerciantes, ¿viste? Turcos del 11, típico, ¿viste? Mi vieja laburaba también con comerciantes, con su negocio, ¿viste? Y toda la familia, mis hermanos. Entonces, romper ese paradigma de dedicarse a tocar y a vivir de eso era no hubo ningún conflicto, pero como diciendo, bueno, ¿quién va a pagar las cuentas ¿Y cómo cómo? vas a vivir? ¿Y cómo? Y Sí, entonces sí. yo me acuerdo que a un tío le hice la cuenta, le dije, mira, yo estoy trabajando ahora en la EPA, por suerte ya igual venía laburando, tocando, viste, diferentes tipos de changas musicales, y le dije, mira, si el departamento de 2 ambientes sale tanto, yo con mi sueldo en 400 años me lo compro, así que ese era Qué buena la cuenta. cuenta. Qué buena Sí, cuenta. sí, sí, así que yo voy para adelante, me tengo que cuidar un poco el colesterol, pero bueno, en rigor de verdad también está después ya más grande y con la familia, que yo,
valoré todavía mucho más la estabilidad que me significó el trabajo en la EMPA, Claro. la posibilidad de proyección, y eso creo que fue para todos los profes, además de para los estudiantes, que era como un lugar, una contención, una gran idea cultural. Para los profes era incluso para los más grandes, ¿no? Aníbal, Arias, que decíamos, o el propio Rodolfo, eh, el significado de un sueldo, de una valoración del trabajo docente. Yo tengo también un recuerdo muy vivido, pero de la excitación positiva y feliz que me daba esos años de clases en Italia. Una cosa que yo comenté con Italia otros, 36, digo, ¿no? Italia 36, Avellaneda. sí, una cosa que yo nombraba mucho en las charlas anteriores que tuvimos con otros cofundadores, digamos, de la escuela, es que la escuela se funda a partir de una idea que para mí es novedosa, que es el hecho de que los profesores que daban clases en aquella época eran músicos de profesión, digamos, tipos profesionales, tipos que vos los veías tocar con este, con el otro, grabar sus discos, sus proyectos, acompañar cantantes, discos, lo que sea, dando No clases. académico. Claro, no No académico. académicos, claro, no académicos, es decir, gente que tenía mucha experiencia en el ramo profesional, llamémosle de alguna manera, y que la pata buena, digamos, que tenía todo esto, era gente que quizás eran muy buenos en sus trabajos, digamos, pero llegaban a la academización a partir de la escuela, y me parece que eso fue un punto de inflexión con muchos de los conservatorios, llamémosle tradicionales, donde un poco no pasaba esto, digamos, ¿no? Entonces yo veía que mis profesores, todos los profesores que yo tuve en la escuela, eran todos tipos que tenían carrera. Sí, vos Total. podías ir a verlo a tal el fin de semana, podías A comprarte la el noche, disco de sí, tal otro, ¿viste? Entonces me parece que sí, eso sí. le dio una impronta inicial a la escuela, que después por ahí con el tiempo, no digo que me parece que Cambió, sí, sí. se cambió de foco, digamos, a lo mejor, no sé si para bien, para mal, pero me parece que cambió de foco y le dio como una impronta diferente a la escuela. Entonces, la pregunta sería, la misma pregunta que les hice a los demás. ¿Ustedes tenían conciencia de lo que estaban formando como escuela de música popular, que era una locura? Es una locura, sí, pero mira, yo tengo sí la conciencia que recuerdo porque yo, mientras dábamos las clases, después lo iba a escuchar Armando muchas veces, Claro. durante la formación, estudiando con Armando, me acuerdo, a ver, como te contaba hace un rato, él en ese momento tiene la posibilidad de tocar con Dino Saluzzi para grabar Mojotoro, y yo presencié muchos de los ensayos esos, o sea que lo que hablábamos en las clases era todo como una verdad que para nada quedaba en el libro o en el aula, ¿viste? Era todo muy verdaderamente aplicable, y además, bueno, la generosidad de Armando en el sentido de que cuando yo lo veía tocar a la noche, ¿viste? De pronto con Horacio Larumbe, de pronto con trío, y lo veía tocar, y después, cuando estábamos en las clases, contábamos 4 y yo veía que él apelaba a la misma actitud artística sin ninguna mezquindad, y eso a mí me producía una, Qué loco, ¿no? una Eso. enorme cosa. Y respondiendo a tu pregunta, eso creo que pasaba con todos los profes, porque las muestras en la escuela, las muestras de Rodolfo, por ejemplo, Mederos, eran conciertos, pero que nadie se quería perder, la muestra de fin de año. Y después me acuerdo que muchas veces toqué en el ciclo que vos mismo creo que organizabas los viernes en la Los escuela, viernes a la escuela. una Sí, sí. vuelta, una vuelta en dúo con Hernán, otro concierto en trío con Diego Weiner y Alejandro Ferrera, muchas formaciones, y yo mismo iba a escuchar amigos esos viernes como si íbamos a un boliche, digamos, ¿no? Con la Claro. misma actitud, este,
de expectativa artística, cada uno mostrando sus proyectos, y eso creo que propulsó y le dijo a la comunidad de esos años, mirá, mirá lo que puede pasar si nos organizamos bien, ¿viste? Cambia, y bueno, por allá lo dijo alguien en alguna otra entrevista, pero confirma aquello. Yo no estuve en las reuniones previas al día 1 del Claro. 26 porque fue ese año más tarde. Pero supe de las discusiones y de las charlas previas con Cacho Tirao, con Manolo Juárez, con Gustavo Molina, jugadores especiales, y sé que alguien dijo, bueno, pero ¿cómo se va a llamar esta escuela? O ¿cómo se va a llamar la institución? Y alguien dijo, obviamente se va a llamar Conservatorio de Música Popular. Y saltó Manolo a decir que no, esto es un renovatorio. Entonces la palabra escuela fue como una especie de síntesis Claro. que no tenía nada de casual, digamos, ¿no? Era realmente una decisión de incluir lo tradicional, lo vanguardístico y el pensamiento crítico, digamos, el pensamiento vivo de músicos populares idóneos, la figura del idóneo, que no eran Eh, recibidos en ningún conservatorio, ni en ninguna no. escuela, y que eran la mayoría los únicos posibles profesores de esas materias que tenían que dar. Y Una cosa que me parece interesante concatenar con lo que estás diciendo del nombre de la escuela, es que vos fíjate que las escuelas de arte que después se crean o se crean de forma paralela con la EMPA, por ejemplo la Escuela de Arte de Leopoldo Marechal, y los conservatorios, tienen nombres de artistas, digamos, ¿no? Músicos sí, famosos, sí, el Conservatorio Piazzolla o los conservatorios que están en el interior del país, o en la provincia de Buenos Aires. Yo recuerdo que en algún momento, no me acuerdo si fue en los 90 o quizás un poco después, se hizo una intentona de darle un nombre de alguien famoso y hubo una especie de votación, no sé si vos te acordás, que no hubo coincidencia, digamos, porque sí. unos decían que se tenía que llamar, no sé, Charlie Parker, otros Atahualpa decían Cuchi Yupanqui, sí, Leguizamón y otros sí, sí, decían Aníbal Troilo. Y al sí, sí. final Bueno, ninguna de esas posiciones ganó y quedó para siempre la EMPA. bueno, pero en eso, mira, ahora que hablábamos antes del libro, yo creo que la eh, iconografía, no sé si es el nombre correcto, pero el hecho de que el dibujo de Sabat de Troilo Ah, acompañe, dígase, a eso como que no hubo mucha problemática, pero sí con el nombre, sí, pero tenés creo que razón. hubo como un acuerdo tácito en que, bueno, podrían haber sido muchas figuras, como te Sí, digo, desde la de Spinetta hasta la de Atahualpa Yupanqui, pero creo que la escuela es tan importante no tanto por las respuestas que dio, sino por las preguntas que absorbió, ¿no? ujú, Porque había que organizar un poco lo caótico que puede ser las cientos de variantes de lo que hay que estudiar para ser un músico popular en Argentina. Y entonces creo que eh, se hizo un trabajo que ni siquiera te diría que fue tan diseñado de antemano, ¿no? Como que fue más la confianza en los músicos para dar sus materias totalmente. y que eso para mí también es muy descriptivo de la Argentina y de la humanidad, si uno quiere, ¿no? Porque una cosa es lo que es la forma que uno tiene como individuo, con el valor más o menos y la trascendencia, por decirte, bueno, nosotros hicimos un trabajo docente decente, vamos a decir así, pero no hemos
tenido el impacto artístico que tuvo Aníbal Troilo o Spinetta, por decirlo así. Claro. Sin embargo, entre Spinetta y vos y Orlando Trípodi y Armando Alonso y Manolo Juárez, formamos, me parece, un colectivo con una forma, como si fuera esas bandas de pájaros que no forman un pájaro, ¿viste? La forma que dan no es un pájaro, es otra cosa. O un cardumen, entonces, ese acuerdo tácito colectivo, que también fue mutando y fue cambiando con los años, yo creo que fueron un gran aporte a la formación de los músicos que después egresaron, que muchos fueron docentes o que muchos fueron grupos de absoluta relevancia como Arbolito o la Versuit, Muchísimos. que le cambiaron la vida a la gente, digamos. Ese me parece que es un poco lo que yo humildemente trataba siempre tanto desde las clases de instrumento como luego el taller de improvisación en el tango o desde la jefatura del tango, yo veía que muchas veces, esto que hablábamos antes, de la tranquilidad que le da a un músico popular tener un sueldo estable, por más, digamos, siendo más o menos dinero por mes para su subsistencia, eso creo que también fue como un problema a posteriori, en el sentido de que muchas veces el estudiante, inclusive que ingresaba, tomaba la escuela como un bien para sí mismo, es decir, como una cosa que creo yo como humildemente, que confundía que la razón de la existencia de la escuela fuera para que un estudiante tenga donde estudiar en forma gratuita y Claro. Después había el otro, a mi humilde juicio, confusión, que es que el docente creía que la escuela tenía la prioritaria función social de la, eh, eh, la idea de que el docente tenga un medio de vida. Y yo creo que, recordando un poco a Manolo, con la importancia que tuvo en la formación de la escuela, yo creo que la entidad y la razón de la escuela no tenían que ver ni con los docentes, no fue creada ni para que los músicos tengan un sueldo, ni para que los estudiantes tengan un lugar donde estudiar gratuitamente, sino que la idea madre fue que la ciudadanía de Avellaneda, de Buenos Aires, de Argentina y del mundo, tengan, gracias a la escuela, más y mejor música. Eso es lo que yo creo que defendí todos mis 30 años de laburo como docente en la escuela. Y a veces me encontré con choques filosóficos fuertes de que efectivamente se habían apropiado de algún modo de la escuela otros agentes que no eran los verdaderos destinatarios. Y por eso recuerdo aquello de que Manolo decía que es un renovatorio. Si uno quiere renovar la música para que siempre fluya como un manantial de agua limpia, ¿para quién va a ser ese agua? Es para todos, no para los que viven alrededor del manantial. Entonces, eso yo creo que sigue siendo, porque la escuela sigue siendo un gran, vamos a decir, reservorio, un gran lugar para estudiar la música y para desarrollarse, pero creo que está bueno siempre revisar el rol social, ¿no? Después es cierto que, claro, frente a las inflaciones y a las distorsiones de la vida misma, es absolutamente lógico que un estudiante quiera estudiar para tener un título y garantizarse un trabajo en alguna escuela. Trabajo. Sí, una de las cosas que me parece que son el centro de la creación de la escuela y que nos hizo mucho bien a todos, digamos,
es la situación social que me ha contado mucha gente que han estudiado en otros lados, que no se daba, que es esta situación de que en el bar de la escuela, yo como alumno podía charlar con vos, como profesor, podía charlar con Mederos, podía charlar con el Chocho, con Aníbal, y esa situación de como de camaradería, digamos, de unirse todos en una misma fórmula, Absolutamente, cosa que absolutamente. otra gente, yo me acuerdo de haber llevado a gente que vino de Europa a la escuela. Un caso que recuerdo mucho es el de Fumero, del de Horacio Fumero, Sí, claro. contrabajista argentino famoso que vino a Buenos Aires con Leo Gieco de Cañada Cosquín, y de ahí partió a Europa y terminó tocando con Tete Montolivo y un montón de gente. Y una vez yo lo acompañé a la escuela para mostrársela, que yo no me acuerdo cómo fue la situación, y me dice, acá se huele otra cosa, me decía. Digo, ¿qué es lo que se huele acá? En Italia estábamos todavía. Dice, no, acá hay veo que la gente habla, que tocan, que están dos pibes tocando allá, que el profesor tal puede hablar con un grupo de alumnos. Y le digo, ¿por qué? Dice, no, allá la cosa es mucho más estricta, digamos. Los Sí, sí, profesores más, están de un lado, los alumnos están de otro lado, no hay relaciones salvo en el aula, digamos, propiamente dicho. claro, Y claro. acá, eso que él me decía, yo huelo otra cosa, era eso, ¿viste? La Bueno, relación social de que nos emparentaba y nos emparejaba, digamos, a los alumnos con los profesores de la misma manera. total. Entonces vos podías tomar un café con Mederos o con Sí, sí, bueno, Aníbal. bueno, porque tal cual, tal cual. Bueno, primero, Aníbal, bueno, que era también una especie de papá, ¿viste? Sí, En el sentido de total. que él armó aquellos cuartetos donde tocó, por ejemplo, Dipi Cuitco, que después se vino un referente de la Un guitarra en el monstruo. tango, Sí, sí. habiendo estudiado guitarra jazz en la escuela, habiendo sido alumno en mis años de profe, y recuerdo también vino de la dedicación de un músico argentino que después terminó casi exclusivamente tocando tango, Sí. pero, y después, bueno, eso fue porque Aníbal abría esa puerta y después terminaron grabando el disco, digamos, con la cara de Aníbal y los chicos de la escuela tocando. Rodolfo, otro tanto. Yo me acerqué a Rodolfo, no sé si hubiera ido a la guía telefónica a ver dónde vivía No, para tomar no. café. Yo lo admiraba, pero gracias al buffet de la escuela se dio que pudiera tomar café con él para conversar sobre mis inquietudes artísticas y él mismo, en su quinteto aquel, recuerdo a un Hernán Posetti, alumno de Mederos, que era parte del quinteto, ¿viste? O sea que eso, por eso digo que es una especie de semillero que fue como súper potente, súper fértil en el sentido de la música argentina, con todos los acentos y las posibilidades a escribir, digamos, no con lo dicho, sino con lo que, bueno, hablábamos de un rato, esta broma que yo hacía con el disco que hicimos con Claudito Checoli, ¿no? Que, que ni siquiera éramos ni de la misma, no compartimos cosas afuera de la EMPA hasta que nos conocimos en la EMPA Claro, trabajando, claro. yendo a escuchar algún concierto o algún ensayo y, y sabiendo uno del otro, como con Abel Rogantini o con Guido, que uno ve que cada concierto que dan o cada disco que graban es una cosa más linda que la otra. Y entonces, bueno, un día nos tomamos unos mates con Claudio y nació la idea del disco. Como yo digo, nos gustábamos hace mucho y consumamos hace poco. Uno de los tantos matrimonios que surgieron en la escuela Muchos musicales y de los de, otros. de amor, claro. Entonces, eso me parece que la EMPA encendió una llama que sigue viva y que creo que va a seguir, digamos, ¿no? Una especie de idea colectiva, ¿no?
Una cosa interesante también es tu trabajo, no solamente como profesor, sino en otro lugar, que es el de la jefatura de área de tango, que mi trabajo es organizar el área, combinar con profesores de distintas extracciones, de distintas edades, de distintas formas de ver el tango. ¿Cómo fue esa experiencia de 12 años? Y mira, yo, así como te decía de mi entusiasmo por las clases, eh, también sentí una pulsión enorme, enorme de alegría y de placer y de sentido a mi propio pensamiento musical desde el aporte que podía hacer, todavía muy pibe, porque no me acuerdo que justo tendría 27, 28 años y se había quedado libre o vacante la función, digamos, de la jefatura del área que había tomado en su momento Hugo Romero. Ujú. Y entonces eran los años en los que yo ya estaba tocando con Rodolfo y tenía ya te digo, una pulsión de tango propia desde siempre, vehiculizada de un modo no tradicional, ¿no? Ujú. Sin la necesidad de haber tenido yo un repertorio de tango clásico, pero sí observaba que la formación musical de los músicos de tango, con la que se venía, que ya estaba bastante organizada en un sentido, Sí. por mérito de Hugo y por mérito de Rodolfo, que diría mucho que era como el más científico en estos años, ¿no? Lo recuerdo con mucho, él había estudiado biología, Sí. entonces hablábamos mucho de, 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 de la disección de la música, de la organización molecular de los elementos del tango, y él hizo como un pequeño esquema que después fue la base de todas las materias del área, y también yo venía de una extracción musical en el jazz, donde también con Armando el trabajo de la organización de los contenidos a lo largo de 22 clases por año y 4 años de duración de la carrera, había sido muy, muy minuciosa. Y creo que esos cuadernillos de los primeros años de la EMPA, de la guitarra en el jazz, fueron un modelo incluso para los materiales que se usaron en el tango y en el folclore, porque mayormente había un diseño en los 4 años que estaban enfocados a los repertorios. Es Ujú. decir, se suponía una graduación en la dificultad de los elementos técnicos en la música y en la parte técnica de los diferentes repertorios, y ese era el programa, el increyendo en la dificultad de los repertorios. En cambio, en el jazz, además del repertorio, había mucho foco en el desarrollo de las destrezas para la improvisación, para el acompañamiento de diferentes elementos musicales, desde las inversiones de los acordes hasta las extensiones por encima de la séptima, el uso de las escalas modales, todo un manejo muy de elementos de la música en general aplicadas al jazz, y eso al principio en los otros géneros no estaba. Y se fue incorporando, entre otros asuntos, gracias a la organización de Rodolfo, que después siguió Guachi, y yo también estaba como atento a que eso se trabajara. Entonces, yo tenía un proyecto muy definido en mi cabeza y en mi corazón, digamos así, para ayudar a hacer un pequeño aporte a la formación de los músicos de tango, para que no solo sean buenos intérpretes y buenos lectores y buenos este, eh, exponentes del lenguaje del tango, sino que crean en su propia voz, cada uno, desde su Ujú. instrumento y de su ser artista, digamos, ¿no? Y entonces propuse un proyecto, y sí, claro, me encontré con todos los profesores que me doblaban la edad o más,
y que me miraban algunos que me conocía menos un poco de reojo, como diciendo, bueno, este muchacho que viene del jazz, ¿Qué me va a decir a mí? ¿qué nos va a querer ¿Qué? enseñar a hacer a nosotros que ya tocamos? Yo nunca quise, digamos, siempre me auto eh, eh, denominé, no con la jefatura de área, que es así se llama el cargo, sino como coordinador, ¿no? Como me ponía en ese rol, digamos. Pero Aníbal me hacía siempre ese mismo chiste. Cuando yo entraba al aula para alguna interrupción o para alguna consulta, decía, uy, guarda que llegó el jefe de área y el jefe de áreas. Me hacía reír. Sí, Javier, y cuando uno ve desde ahora, en perspectiva, qué cosas lograste, digamos, con esa jefatura de área, y qué cosas te quedaron pendientes por cuestiones prácticas, digamos, ¿no? O por Sí, cuestiones sí, sí, humanas. sí, sí, bueno, sí, creo que es más lo que quedó pendiente que lo que pude plasmar en la formación, eh, porque tenía realmente mucha expectativa de muchos ejercicios, Sí. de muchas empresas para desarrollar, pero bueno, tuve discusiones muy serias, pero en el buen sentido, ¿no? Ah, En muchos casos, eh, porque también fue un desafío para mí, porque me enfrentaba de algún modo a pensamientos eh, diametralmente opuestos, pero muy fundamentados. Me acuerdo ahora muy bien de, por ejemplo, Claudio Aristimuño, con el que sigo teniendo una relación entrañable de amigos, y él me decía, Javier, perdóname, pero no. No, yo no quiero que improvisen una nota en mi clase, quiero que toquen el arreglo tal cual yo lo escribí, por tal y tal cosa, y después tienen toda la vida. Y bueno, esas discusiones, él es un hombre muy leído, un flautista tremendamente formado y ah, un músico enorme, y que hablábamos mucho, y cuando terminaban las reuniones, que nos prendíamos fuego, me decía, Javier, yo quiero que vos sepas que yo te respeto mucho y admiro mucho tu iniciativa. Eh, lo que pasa es que yo pienso un poco distinto a lo que hay que hacer en las clases, pero valoro mucho esa. Pero yo, lo que vos propones que hay que hacer en las clases, yo no sabría cómo hacerlo. claro. No lo he hecho nunca en mis discos ni en mis presentaciones. Entonces, no, esa honestidad a mí me producía una gran ternura y un gran estímulo para seguir trabajando, que, entre otras cosas, una de mis decisiones, por llamarlo así, es que ninguna de las materias tenga un único profesor, sobre todo en instrumento. Ah, Esa fue una decisión que yo medité mucho para que ninguno de los profesores con los que yo trabajaba se sienta, entre comillas, amenazado o forzado a hacer algo que no quería ni podía hacer. ujú, Y eso yo lo comprendía muy bien y yo, por ejemplo, en el aspecto de la improvisación o del fraseo espontáneo o de las claro, determinaciones espontáneas, yo en lo personal hice un trabajo en mi propia formación musical que me llevó mucho tiempo, pero mucho tiempo, y como que me fue todos. muy difícil. Entonces yo lo que menos quería hacer era subestimar esa destreza para que cualquier profesor la lleve a cabo en su clase, porque si el que quería hacerlo tenía que, o lo venía haciendo en su carrera profesional, o se lo tenía que poner a hacer para dar las clases. Y Claro. eso no es joda. No, Y entonces, me no, 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 acuerdo, no. un caso muy valioso fue el de Analía. Ella Ujú, no estaba de acuerdo, pero sabía del valor que tenía ese trabajo de la parrilla o del paseo y el acompañamiento espontáneo, y se propuso hacerlo primero con ella misma. claro. Y después, para mí eso era, como te puedo decir, me sentía Güemes en Salta, ¿viste? Que era como, con estos gauchos yo voy a cualquier lado, ¿viste? Y le Yo peleo a cualquiera. quiero poner una coma, quiero poner una coma y un recuerdo, ahora que vos tocaste el tema
de las reuniones, cuando vos ya no eras más jefe de área y estaba Gabriela Pastor como jefa de área, en una de estas tantas reuniones del área de tango, pues yo daba bajo tango en la EMPA, surgió a partir del profesor Alejandro Martino la situación de que a él le parecía importante tocar el repertorio tradicional, pero también aportar nuevas obras, porque había un montón de gente, tanto compositores como autores, de que se tocara música nueva, digamos, ¿no? Entonces, yo sabía que él en sus clases aportaba mucho material de contemporáneos, de gente de la escuela, de gente de fuera de la escuela. Y hubo un profesor que dijo, se levantó, dijo, muchachos, la música ya fue escrita. Yo dije, uy, Dios. Entonces yo empecé a mirar a mis compañeros compositores, varios de ellos, Posetti, Peralta, varios, ¿viste? Yo decía, wow, el tipo dio como una lección de esto no se mueve de acá, ¿viste? Entonces yo digo, qué loco, ¿no? Un tipo que piensa que la música ya fue escrita, además puso como ejemplo Gardel. Es decir, de Gardel para acá no pasó nada. Yo dije, Entiendo. Bueno, wow. pero eso creo que es parte, yo como decíamos un poco hace un rato, yo eso sabía que podía pasar, porque también pasa en el jazz, pasa en el folclore y pasa Sí, en la música occidental europea mal llamada clásica, eh, eh, porque, digamos, eso es para mí la naturaleza humana, digamos, ¿no? Y por eso le doy tanta bola al colectivo que se arma, ¿viste? Porque, porque en ese colectivo no está mal que haya alguien que cumpla el rol de, de- de- así como del conservador, ¿viste? Que tiene temor a lo nuevo y que prefiere solamente trabajar con material establecido. establecido, porque eso es parte este, de cierta eh, estrategia de supervivencia, digamos, ¿no? Ajá. El problema es cuando todo el colectivo responde a una sola Claro, fórmula. claro, claro. eh, entonces yo creo que eso yo sabía que me iba a pasar cuando me propuse ser jefe del área de tango, o concursar para eso, mejor dicho, hablando, como te decía, consultando a otros amigos, al propio Rodolfo, preguntándole qué le parecía, si le parecía una buena decisión. Yo también tenía mis pudores de que se me tilde de no sé qué, ¿viste? Yo Claro, me gusta laburar, me gusta aportar, me gusta claro, claro. eh, fortalecer, digamos, en los equipos. Y entonces me encontré con todo tipo de situaciones donde, por ejemplo, bueno, ya te digo, cuando el mismo Hernán Posetti, ahora que te acuerdo, que también es un hombre más del arreglo Ujú. de lo espontáneo, abrió una ventana para un Claro. rato de las 32 clases se hablaba de eso y los ayudaba a los estudiantes a desarrollar ese otro aspecto, con mucha honestidad, digamos. Eh, el mismo Aníbal, ¿no? Que él había hecho el programa de los 4 años que eran arreglos de guitarra solista. Y yo le decía, pero Aníbal, el pibe también por ahí tiene que tocar en quinteto, dúo, tiene que haber otros. No, bueno, pero eso se hace en oficio. Bueno, pero en las clases podemos. Pero me acuerdo que, claro, yo era también bravo, me acuerdo que en algunos exámenes yo como para tratar de ser elocuente en lo que les pedía a los profes, al Chocho o a Aníbal, Sí. por ahí el estudiante tocaba un arreglo de los mareados o de la compartita, que era un moño guitarrístico tremendo y una destreza pero fenomenal. Sí. Entonces, cuando terminaba ese tango, yo decía, bueno, ahora podemos tocar ese mismo tango en la misma tonalidad y vos me acompañás a mí.
Y yo estaba como, no, eso no lo puedo hacer. Entonces yo los miraba a Aníbal y a Chocho y decía, ¿ves? Claro. Después puertas adentro, fuera, el alumno le poníamos un 10, pero Sí, para ir modificando los parámetros, los paradigmas, decía, bueno, yo creo que esto es un desequilibrio, que el alumno pueda tocar un arreglo solista de una tremenda dificultad y no pueda acompañar a alguien que cante ese tango, no, es tremendo. algo que hay que corregir. Y lo fueron haciendo, ¿viste? Me acuerdo que en un mismo examen Aníbal me decía, pero a ver, ¿cómo decís? Así, por ejemplo, y arranca a tocar una versión de Los Mareados en dúo con Chocho que yo casi me muero. Se tocaron todos, zaparon de una manera Sí, como si tremendo. fuera, ¿viste? Pero claro, eso en la clase, como elemento didáctico, no lo tenían desarrollado. Para Bueno, transmitirlo, claro. por eso digo que eso, con los diferentes profesores y en una medida mínima, eso se modificó. Los pianistas, los violinistas, los bajistas, fueron abriendo una puerta para tener un momento donde la voz propia pueda surgir. Y bueno, después yo abrí en el 2003 lo que era el EDI de ese momento, el espacio, digamos, para como que se aplicaba a cada área con una materia distinta, el taller de improvisación. Y ahí era como un laboratorio, ni siquiera pensábamos en un repertorio para tocar en vivo, era un espacio de ejercicio donde los pibes, por primera vez, los alumnos por ahí, se hacían encontraban ese con una hoja en trabajo, blanco, claro. claro, y tocaban unas cosas maravillosas, y algunos otros tenían que revisar su propia este, metodología de práctica para salirse del arreglo escrito. ¿Entendés? Y yo me daba por contento cuando eran conscientes de ese otro ejercicio que se asoció siempre mal al jazz, digamos, ¿no? El ejercicio de la espontaneidad, Sí, cuando en realidad claramente Bill Evans lo dice en aquel video tan interesante que habla con el hermano, ¿no? sí. Donde él habla de que el jazz tiene por lo menos dos significados distintos, y que lo que a él lo convoca al jazz no era la música de jazz, sino él lo llama una resurrección del pensamiento musical, donde la característica principal es que en, en un minuto de tiempo se crea un minuto de música, cosa que para el pensamiento clásico europeo occidental, para un minuto de música se tomaban 3 meses de tiempo para decidir ese minuto. Entonces, eso, que tiene un origen africano, si querés, medio oriental, la destreza de tocar música espontánea con entidad de corrido, era algo que Bach había hecho muy bien, y Chopin había hecho Gran muy bien, y improvisadores, Mozart habían hecho muy bien, claro. y Beethoven había hecho muy bien, y después se cortó. En la música europea, nadie, en los conservatorios no se estimuló esa destreza. Lo que pasa es que ni Bach ni Chopin tenían, él dice, dispositivos de grabación para capturar esa espontaneidad. Entonces había que retrotraerse Escribir todo. todo para que quede algún registro de ese momento mágico. Entonces, la improvisación musical para mí no tiene, ni tuvo nunca, por eso lo rescato también a Armando, porque le hacíamos ejercicios de todo tipo, no tenía un anclaje exclusivo en el jazz. Por supuesto, el jazz motorizó eso, hizo esa resurrección que dice Bill Evans, y entonces cualquier músico que empiece a estudiar jazz toma un estándar y trata de recrear una melodía y un solo espontáneo, por más que el resultado no sea entendible ni bueno artísticamente. Y esa es la ejercitación. Ahora, Grela, Osvaldo Tarantino, Osvaldo Berlingeri, Rubén Juárez, eran Rompen con todo eso. los campeones de todo eso, pero no lo habían hecho en ninguna institución. Era
Es una pulsión artística de decir cómo me siento hoy, y cómo te canto este tango hoy, y cómo te llego, qué hago en los 15 compases de la comparsita para decirme lo que me pasa. Entonces, eso yo lo traté de rescatar en ese espacio de laboratorio académico, que los pibes me parece que terminaron agradeciendo, y yo también lo viví con mucha alegría. Así que esos son los únicos dos pequeños aportes que yo creo que se hicieron en esos años para que después, bueno, la cosa siga evolucionando, ¿no? Sí, Javier, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Te agradezco un montón, la charla fue muy rica, muy interesante. Hemos tocado varios puntos de la historia de la escuela y de tu trabajo tan importante en ella, así que te agradezco haber sido Bueno, partícipe de este ciclo. yo te agradezco a vos, me parece una linda iniciativa de registro, de memoria, de conversas con músicos amigos, y creo que eso siempre es hacia adelante, ¿no? Gracias. Así que bueno, esto fue el capítulo número 5 de EMPA, Orígenes y sus protagonistas, en este caso Javier Cohen. Un abrazo grande, Javier. Chao, chao, querido. Que Nos andes bien. veremos. Dale, dale. Saludos Chau, chau. a todos. Chao, chao.